Estamos de regreso en el programa. Ahora estoy con Mario Berríos. Mario Berríos es sociólogo con una maestría en política, es un buen analista y lo he invitado para ver qué cosa es lo que está pasando mientras nosotros estamos muy entretenidos con el fútbol. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es, por ejemplo, que a Graña Montero lo dejen libre prácticamente sin investigar, diciendo que, bueno, un juez por lo menos, que no está metido en el tema de las coimas cuando Odebrecht ha dicho todo lo contrario. Bueno, vamos a analizar eso y otras cosas de la política nacional y local. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás, Quique? Un gusto estar siempre aquí contigo. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que la gente de Graña Montero no sabía cómo ganaban las licitaciones, por qué siempre ganaban, por qué después había adendas y siempre entraba más dinero y después por qué parte de ese dinero no entraba precisamente dentro de las utilidades del consorcio? No, de ninguna manera. Obviamente tenían un pleno conocimiento de todo lo que estaba pasando. Lo que estamos viendo ahora con el accionar del Poder Judicial es cómo los grupos económicos poderosos fácticos que antes controlaban el Poder Ejecutivo, lo que pasó con Ollanta durante sus 5 años de gobierno, ahora también están controlando de manera ya mucho más descarada incluso el Poder Judicial. ¿Tú crees que entonces es el poder económico que ahora tiene jueces? Dime, ¿tiene jueces como solía ser el control político? Acuérdate que siempre se decía, ¿no? O sea, hay jueces apristas, por eso a la PRA no le pasa Claro, nada. claro. No, en este caso, ¿cómo es el asunto? Tendría que ser corrupción también, ¿o no? Por supuesto, pero disfrazada, pues mucho más caleta, como se dice vulgarmente. Pero hay, por supuesto, siempre ha habido también ese tema. Acá discutíamos en la entrevista pasada de que todo eso, esa declaración constitucional de que todos somos iguales ante la ley, pues es una declaración muy interesante. Pero en la práctica nunca ha sido así, ¿no? Siempre el rico, el poderoso ha tenido mayores beneficios que la gente pobre. Y eso está pasando Y eso ahora y está tú crees pasando. que con Graña y Montero esto se Por hace sí, evidente. evidente. Como te digo, es ya más descarada la situación ahora. Eh, si esto está pasando y nos los han metido en medio del mundial, eh, no creo que se pueda ocultar mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pase después del mundial y estas cosas en nuestro ambiente político? Bueno, solamente en nuestro país estamos tan dependientes de que esperar que el mundial pase o de que la selección peruana regrese para ver por dónde va a tomar su rumbo el ámbito político y el aspecto económico, ¿no es cierto? Bien decían pues, algunos autores de que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Lo que tenemos hoy en día es pues, un adormecimiento más aún con la victoria que muy bien has calificado tú de pírrica, en mi opinión también estoy de acuerdo con respecto al partido de hoy día, ¿no? Pero de eso se están aprovechando. Recordemos que en pleno auge de los partidos iniciales de Perú es que se canceló el tema en el Congreso de la moción de censura presentada contra el presidente del Congreso Galarreta y otras, esto de la ley Mordaza que también se aprobó entre gallos y medias noches, en pleno inicio del Mundial. Nos subieron los No impuestos subieron los impuestos. con mal cálculo. Como ahí Exactamente. metieron la mano al bolsillo, ahí sí la gente no dejó. Claro, hay un tema del interés propio del ciudadano, ¿no es cierto? Como bien dices, hay un tema de afectación directa económicamente hacia las personas. Por eso la gente reaccionó. Lo interesante hubiera sido qué hubiera pasado si es que aumentaban eso en pleno mundial, porque eso ha sido antes del mundial. Pero si lo hacían ahora, de Si lo repente la hacemos cosa de hubiera sido repente, diferente. probablemente. Quiero creer que no. Quiero creer que la gente hubiese tenido mayor conciencia ciudadana y hubiera reaccionado igual que en su momento reaccionó. Pero eso lo dejamos para las especulaciones, ¿no? Dime, llegó aquí eh, Vizcarra, el premier, ministros, en una visita que para mí fue para las cámaras. No trajeron nada nuevo, daba la impresión más bien de que está tratando de congraciarse con alguna gente para tratar de darse tiempo mientras organiza un gobierno que evidentemente no está organizado. ¿O tienes una Claro, no, percepción distinta? fue una visita innecesaria. Y coincido contigo, tal como fue su mensaje a la nación anunciando la vaca, que se iba el ministro, innecesaria. Lo que está haciendo Vizcarra es cumplir una de sus promesas que hizo, no sé si en uno de sus discursos o en el discurso cuando asumió el gobierno, de que cada semana iba a estar en una región. Bueno, cada semana está viajando. ¿Qué trae? ¿Qué novedades? ¿Qué obras? ¿Qué inversiones? Ninguna, pero está haciendo un acto de presencia. ¿Que en este momento le genera algún tipo de rédito político? Por supuesto que sí, más aún con la popularidad
que ha tenido un desplome tremendo en el último mes, ¿no es cierto? Hasta 44% de desaprobación. Pero está cumpliendo con 60% de desaprobación en el sur. En el Su sur. bastión. O sea, 44% de caída en lo que tenía, ¿no Ajá. es cierto? Y 60% en el sur en de el sur. desaprobación. Entonces es algo que realmente preocupa. Entonces, como una estrategia política, está haciendo acto de presencia. El problema es que no se da cuenta de que la gente ya no espera verlo a él, o al presidente, o a quien esté en el gobierno, sino lo que espera es, ¿qué me vas a traer? ¿Qué obra vas a inaugurar? ¿O qué obra vas a culminar? Y eso lo está descuidando porque no tiene un plan de gobierno claro de qué es lo que quiere. Cosa distinta pasaba con Fujimori. A Fujimori sí le resultó el viajar, el estar permanentemente fuera de Palacio de Gobierno, en llegar en helicóptero a zonas. ¿Por qué con Fujimori era más creíble? ¿Por qué con Fujimori las cosas parecían agradar más a la gente en ese mismo estilo que con Vizcarra? Bueno, podríamos plantear algunas hipótesis desde el punto de vista del tipo de líder que era Fujimori y del tipo de líder que es Vizcarra. Entonces, Fujimori era un líder carismático, eso no lo vamos a negar. ¿Qué carisma tiene Vizcarra? Casi ninguna. Ninguna. O sea, ¿qué característica personal que la gente pudiera identificar en él? Ninguna. De tal manera que sus visitas se hacen prácticamente, pasan desapercibidas por la población y por los medios de comunicación locales también. Es que es curioso, ¿no? Ha llegado aquí a Arequipa y realmente no hubo una nota central Nada, que pudieras nada. identificar en los periódicos. Eran noticias desperdigadas. Por supuesto. ¿No? O sea, esto da para una pequeña noticia, otra pequeña noticia, otra pequeña. Claro, pero no había una gran noticia. Es que el presidente no ha traído nada importante que decir. Y eso se lo reflejado en los medios de comunicación. Tú sabes, perfectamente trabajas en los medios. Si no hay algo que destaca, ¿para qué lo ponemos? Entonces no ha traído nada y su figura ya no es como en la época de los 90 o inicios del siglo, el presidente, llegó el presidente, así no traiga nada. Alan García no traía, no decía nada, pero tenía un carisma a través de su lenguaje, su oratoria, y era titular en los diarios locales. En cambio, Vizcarra no tiene ningún tipo de, en primer lugar, carisma, que es lo que lo diferenciaría de Fujimori. En segundo lugar, organización. O sea, recordemos cómo Fujimori gana las elecciones gracias al apoyo de los evangélicos. Los evangélicos tienen gente en todo lado del Perú. Claro, y después era el ejército su organización. Después, con la entrada y reorganización que hizo Montesinos en el ejército, era el ejército quien le daba su base. Y después PRONA, ¿te acuerdas? Los programas de asistencia social. Programas de asistencia social, que eran los que llevaban a toda la gente, los que organizaban todas las cosas. Entonces la cosa era muy planificada. Y sumado a eso fue el tema de corrupción, porque recordemos que Fujimori no iba con las manos vacías. Sí, pues. O sea, oye, señor presidente, necesito pintura para mi colegio. Oye, dale acá 5,000 soles. ¿Cuánto es 5,000? Ya toma 5,000 soles y para que pintes tu colegio. O si no, al jefe de la tercera región militar, ¿no? Regreso en un mes y quiero que esto esté. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Prueba evidente de un pragmatismo facilitado por la corrupción que imperaba en el gobierno. Obviamente, si un presidente viene y dice, oye, señor Vizcarra, acá tiene 5,000 soles, oye, ¿de dónde sacó esa plata? ¿Por qué la sacó esa plata? Por primera vez después de muchos años, creo que la expectativa política no está en lo que vaya a decir el presidente el próximo 28 de julio, porque no creo que tenga que decir nada nuevo, ¿no? Pero sí hay expectativa en ver quién va a ser la próxima mesa directiva del Congreso. Si el fujimorismo va a seguir, qué figura fujimorista podría encabezarla, si los otros partidos integrarían la mesa directiva, o si todos se salen de la banda fujimorista, la banda de música fujimorista, y empiezan a bailar con una música de oposición. Bueno, no sé si decir oposición dentro del Congreso, es una locura nuestra política. Entre comillas. Entre comillas, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el asunto? ¿Los fujimoristas van a seguir controlando el Congreso? ¿Están dispuestos a dejarlo? Bueno, de que están dispuestos a dejarlo, evidentemente no. Evidentemente no, y esa es una tradición histórica propia del fujimorismo. Fujimori no dejó el poder para nada entre los años 90. Es ilógico que ellos quieran dejar el poder en el Parlamento, porque como ellos dicen en su lógica es el contrapeso del Ejecutivo, a nosotros nos han elegido para legislar, etc. Ahora, hasta antes del tema de los Avengers y de la expulsión de Fujimori, de Kenji y de su gente, yo sí podría haber tenido alguna esperanza de que el fujimorismo podría perder la mesa directiva y que, principalmente por la pérdida de esos votos.
Sin embargo, el proceso de desafuero y el proceso de incorporación de los nuevos parlamentarios, que esos tres nuevos se han alineado al fujimorismo desde el principio, me hace sospechar a mí que van a tener la, si no difícil, imposible la oposición, entre comillas, de jugársela contra el fujimorismo ahora. Porque son 3 votos. Pues. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Mario Berríos, él es sociólogo, analista político. Tras la pausa seguimos viendo nuestro background, nuestro telón de fondo en la política en medio del mundial. Estamos de regreso en el programa, sigo con Mario Berríos, sociólogo, analista político. Mario, una de las cosas que menos debe darse dentro de un gobierno es la improvisación. Para improvisar dentro de un gobierno tendría que haber un aparato muy grande que permita juegos dentro de algo ya planificado, pero improvisar, improvisar, improvisar es el camino directo al barranco. ¿Tú crees que Villanueva y Vizcarra están armando un plan lógico de 3 años de gobierno? ¿O crees realmente que estamos dando tumbos y tumbos? Para precisar, para que la improvisación salga más o menos sin muchas consecuencias negativas, tienes que tener un Estado fuerte. Tienes que tener un aparato estatal institucionalizado y un sistema democrático sólido, cosa que no tenemos por ningún lado. Si se nos cae en pleno proceso electoral la OMP, imagínate cómo estamos. Entonces, 1, 2, este gobierno es un gobierno improvisado. Porque por más que de boca sea cierto y legalmente sea así, hemos votado también por Vizcarra. Pues no es así. En la práctica hemos votado por Kuczynski. Que Vizcarra era su segundo, su tercero, su cuarto en la fila, bacán, pero no hemos votado por Vizcarra. Por lo tanto, él tampoco pensaba ni por un momento que iba a ser presidente. Y si lo pensaba, con la experiencia que tiene él y la experiencia que tiene Villanueva, como decíamos en una entrevista pasada, una cosa es gobernar un gobierno regional. Del borde de Paucarpata. Por supuesto. Y otra cosa es tener un país con N cantidad de problemas. Entonces tenemos un gobierno improvisado porque, yendo ya sociológicamente también al tema, somos una sociedad desorganizada. Somos una sociedad de improvisados. Personalmente, como decías de René, el mismo día de las elecciones están haciendo su cola para ir a canjear su DNI. Somos así, pues está en el ADN del peruano, podríamos decir, que somos desorganizados. Y como política y como Estado, también veamos cómo se improvisó cuando se fundó el Estado o el país como república en 1821. Lo que podríamos decir es que después de las elecciones que tendremos en octubre, que los nuevos gobernantes regionales y municipales empiecen en diciembre, vamos a tener prácticamente un camino de inicio en todo. O sea, Vizcarra quiere iniciar su gobierno después de suceder a Pedro Pablo Kuczynski. Los otros van a sentarse para ver qué hacer. Entonces, hay como 3 años que podría ser improvisación, porque de una cosa estamos seguros, tú y yo, que el próximo alcalde de Arequipa o de Lima o de cualquier ciudad del país va a llegar sin un plan real. Que los gobernadores regionales tampoco, que van a sentarse a improvisar, a ver qué encontramos y qué hacemos, ¿no es cierto? Es un momento propicio para el caos y eso involucra una caída real en nuestra economía. Sí, efectivamente. De ahí la necesidad imperiosa de que sepamos elegir bien a nuestras próximas autoridades. Porque no nos estamos jugando 5 años, 4 años, estamos jugando el futuro. Y eso implica, por supuesto, la parte económica. Entonces, uno de los aspectos que se ha descuidado mucho a nivel local y regional es efectivamente la parte económica, porque se dice, no, es la parte del Estado la que determina las líneas económicas importantes. Pero tenemos obras locales, regionales, que pueden dinamizar la economía, pero que están frenadas. Majes Iguas 2 es el más claro ejemplo. Ya ahí la partida presupuestaria del Estado ha dicho, se ha formado una comisión en el Congreso para investigar una obra que ni siquiera se ha ejecutado, que es Majes Iguas 2. Exacto. Y el gobierno nacional, el ejecutivo, está haciendo una comisión para estudiar Majes Iguas y ver cómo lo desentrampan. En otras palabras,
estamos... Nadie sabe qué hacer con Magis. Un ejemplo más de lo desorganizado que somos como nación y como Estado. Claro, porque una cosa es que yo recurra como gobernador regional al presidente de la República y decir, mire, esto está entrampado así y necesitamos que usted haga esto, esto y esto para que esto salga y funcione. Exactamente. No, pero si hasta el propio Ejecutivo dice, vamos a crear una comisión para estudiar qué hacer y qué hacemos, qué podemos hacer para desentramparlo, significa que nadie sabe nada. Eso quiere decir que quien debería de saber, que es la autoridad regional, porque es como bien dices, quien informa al presidente, esto está mal y queremos esto, si a eso le sumamos la amenaza, porque ha sido una amenaza de que la señora Aramayo va a ser la presidenta de esta comisión que va a investigar Magis Guardado, y sabemos los roces fuertes que ha tenido la señora Aramayo con la gobernadora regional, o sea, si a eso le sumamos el componente de los odios personales, revanchas políticas, etc., o sea, olvídate de que Magis Guardado vaya a salir o vaya a tener un buen futuro. El otro asunto es que por primera vez hasta analistas de Lima dicen que es una oportunidad que nunca se ha dado en el Perú, que un presidente regional sea el presidente de la República y que otro expresidente regional sea el primer ministro. Es una oportunidad sensacional para descentralizar, pero la descentralización no está realmente entre los planes reales de Vizcarra ni de Villanueva, y menos en el discurso de los actuales gobernadores regionales. Vizcarra viene y no se habla de descentralización. Los nuevos o los candidatos a las gobernaturas regionales no tienen un discurso real y coherente de descentralización como para ir y discutir con el gobierno central o con el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el futuro de la descentralización en tu opinión? No, a este paso estamos yendo a un Estado que lo está centralizando todo nuevamente. Desde las mismas decisiones que deberían de tomarse en la región, como el caso de esta comisión para investigar Magis Guardado, o la comisión para saber qué se necesita, qué es lo que falta, que eso debería formarse acá y de una vez ejecutarse acá, no esperar que desde Lima lo ordene o lo disponga. Entonces yo a este paso veo que efectivamente hay una declaración de que sí, la descentralización queda simplemente en un acto meramente declarativo, pero que como los gobernadores o candidatos a gobernadores de otra vez se han dado cuenta que arriba no le están dando ninguna importancia, abajo también, sin nosotros, ¿para qué? O sea, vamos a estar como profetas en el desierto gritando algo que el gobierno simplemente nos va a mirar desde arriba y no lo va a hacer, no lo va a ejecutar. Y ahí la concepción nuevamente a centralizar todo en Lima y a manejar cada región y cada provincia como un feudo personal. Eso es una locura, o sea, es increíble que los gobiernos regionales no tengan un discurso descentralizador coherente, que no se haya podido hacer desde ¿cuántos? Ya son 4 gobiernos regionales que han pasado. Nosotros hemos tenido 3 gobernantes regionales, pero con un tema de reelección. Pero no se ha organizado un discurso, una agenda de descentralización, porque la descentralización hay que arrancarla. Claro. No nos las van a dar, ¿no es cierto? Y lo peor es que el de abajo o el más interesado, que son los gobiernos regionales, no quieren ni siquiera arrancarla. Están callados, están ahí esperando las migajas del poder central. Los políticos han callado en temas de descentralización y son empresarios a través de foros como Foro Sur 21 los que están tratando de empujar nuevamente el tema de descentralización, porque si no lo impulsan ellos, todavía con tímidos eventos, esto sería silencio total. Claro, obviamente, pero también hay intereses, obviamente, de los grupos empresariales, ¿no? La creación de clústeres y de redes de... legítimos, por supuesto, comerciales para la exportación, etcétera, ¿no? Por supuesto, son intereses legítimos, pero que prima pues siempre lo económico por encima de lo social. Y la descentralización tiene que tener un componente social importante. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Estoy con Mario Berríos, él es sociólogo y analista político. Cuando regresemos pretendo tocarle el tema de las elecciones. Más de 20 candidatos, bueno, todavía tienen que pasar el filtro de la inscripción, pero esto es una locura. Dentro de ellos hay alguien con el perfil como para ser el próximo líder del desarrollo de la región Arequipa y de la ciudad de Arequipa. Lo hablaremos tras la pausa. Seguimos en modo avión, sigo con Mario Berríos, analista político, sociólogo. Entramos en el proceso electoral,
vamos a esperar, ya se escucha la música, se han abierto los centros de campaña, pero todavía la cosa está muerta precisamente por el Mundial. Se supone que acaba el Mundial y vamos a empezar a ver una campaña que debe ser bastante intensa, porque va a durar 2 o 3 meses, digamos, ¿no es cierto? ¿Tú ves realmente buenos prospectos dentro de los candidatos como líderes? Ya no hablemos simplemente del puesto político, sino líderes que puedan encaminar el desarrollo de la región Arequipa, de la ciudad de Arequipa. Bueno, en este caso, el tema del liderazgo va de la mano con el puesto al que quieren postular, porque no son congresistas, no son gente de mando medio, consejeros regionales, son gobernadores regionales, son alcaldes, entonces tienen que tener características de líder y apuntar obviamente al puesto que están queriendo tentar. Y dentro de todo el bagaje que hasta ahorita creo que hay 19, 20 candidatos al gobierno regional, yo francamente no veo ninguno que pueda destacar. Si en este momento yo te dijera por quién votarías, si Vot- fuera un encuestador y te lo preguntara. Voto en blanco, porque no hay ninguno, francamente, que me inspire ni confianza ni conocimiento con respecto a su plan de gobierno, a las cosas que está haciendo. Quiero creer que es por el tema del mundial, como has dicho. Por el mundial, de repente no están difundiendo bien las cosas todavía. Bueno, vamos a esperar qué pasa de acá a 2 semanas. Así como hay fórmulas presidenciales, en los gobiernos regionales se puede hablar de una dupla, ¿no? El gobernador y el candidato a vicegobernador. ¿Tú has reflexionado? O sea, ¿hay alguna dupla que te haya llamado la atención? No, tampoco de ninguna manera. O sea, ni siquiera está claro Es que habría que asunto. ver también cuál es la chamba del vicegobernador. Nada, literalmente nada. Entonces, si no tiene ninguna función en la práctica, ¿para qué existe? Es Para una el caso de que cuestión. se muera, creo que no ha pasado ese caso, ¿no? En todo caso podría asumir de repente el consejero regional más antiguo, se me ocurre. Y gana 13.500 soles mensuales. Le estamos pagando al doctor Cadenas. sociólogo, colega mío, un montón de plata ¿por qué? Por nada. Pero también fue así en el anterior y en el Por anterior. supuesto, Por supuesto, pero es un tema de reforma electoral que habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de que le estemos pagando 13.000, 14.000 soles mensuales a una persona que no hace nada? Creo que los vicepresidentes de la República no se les paga nada. No se les paga. No se les paga. Ese fue uno de los temas con que se llama con Vizcarra, cuando Pedro Pablo Kuczynski. Por eso lo mandó a Canadá, ¿no? Como ministro primero, ya para que uno, y como embajador después. Pero, ¿por qué tendría que hacerse la excepción acá, no? Digo, si el interés es la ciudad, la región. Hay algo que yo nunca hubiera pensado, y ha sido que el exalcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, lleve como vicepresidente a Mujica, a Jaime Mujica. ¿Tú cómo lo has visto? Interés político. ¿Pero cuál es el interés político? Mujica no es, digamos, precisamente mi o Mister Simpatía, Claro, ¿no? uno, por el lado de no tenerlo como competencia, puede ser lo político, y por el tema también económico. Mujica es un empresario relativamente exitoso, tiene universidades acá, o ha tenido universidades, entonces, ¿quién puede aportar para la campaña? Él, principalmente. ¿Tú ves un complemento? O sea, ¿tú ves No, que Mujica tuviera un complemento ideológico, político, de ninguna manera. Hay un tema Ni electoral. Ni electoral, hay un tema de beneficio económico. O sea, el Oye, asunto, ¿pon para la campaña? ¿Algo así? Exactamente, tú eres ¿Sí? el que pones la plata, ven para acá, vamos a ver qué te sale la cosa. Ahora, una frase que a mí, yo si hubiera sido Mujica le hubiera dicho, oye, mejor no hables de este asunto, porque cuando le preguntan sobre esto a Segarras, le dicen que por qué lo lleva Mujica y él dice, porque por primera vez tendrá que ganar, pues, ¿no? O sea, está diciendo, Claro. lo estoy llamando para que conmigo gane, ¿no? O sea, Claro. estoy llamando a un perdedor prácticamente. Lo está diciendo. Exactamente. Yo creo que se hizo flaco favor en Pero esas pero declaraciones, un perdedor con ¿no? plata. Pues. No sé, Ya, yo, o sí. sea, Por había una supuesto. cosa bien rara en esas declaraciones de Segarra, ¿no? Si yo hubiera sido Jaime Mujica, me hubiera enojado. ¿Por qué no se enojó? ¿Por qué no se separó? ¿Por qué no se retiró? Yo me hubiera retirado. O sea, este señor me está faltando de respeto, me está insultando públicamente. Yo me hubiera retirado. Pero hay que ver qué intereses tiene cada uno empresarial, en este caso, señor Mujica, ¿no? El interés de Segarra yo lo veo un interés mucho más político. Figurar, ser ahora gobernador regional, ha sido alcalde de Bustamante, alcalde de Arequipa ahora.
En su mente estará ser presidente del Perú, se me ocurre, ¿no? Ascender lo más que se pueda. En el otro yo veo un interés más económico. Los gobiernos regionales parecen ser instituciones en proceso de formación. Hay algo mucho más institucionalizado que son los municipios. Y los municipios tienen real injerencia en el desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el tema de las candidaturas a la alcaldía de Arequipa? Bueno, yo francamente me he decepcionado bastante de uno que otro candidato por las últimas imágenes que han salido esta semana, ¿no? Específicamente el señor Omar Candy, a quien yo tenía, lo conozco personalmente, pero por su gestión en Alto Salvalegre una buena imagen. Sin embargo, esos videos que salió ayer de repartiendo cerveza y que ya lo están queriendo denunciar por el tema del tráfico de terrenos, audios que han salido, como que se está cayendo bastante la imagen. Y él era uno de los favoritos, ¿no? Él era uno de los favoritos por la gestión, como te digo, en Alto Salvalegre. Que yo tengo amigos que viven ahí, que sí manifiestan, sí, uno ha hecho buenas cosas, ¿no? Pero el otro le está jugando pues mala pasada. Hace poco estuve en otras entrevistas hablando con analistas y les decía, ¿quiénes crees que tienen real posibilidad de llegar al gobierno regional? Entonces lo redujeron prácticamente a 5. Decían Segarra, Ismodes, Rondón, no sé, alguno que se me escapa por ahí, pero había uno, Elmer Cáceres Lica. Y parece que Elmer Cáceres Lica, sin hacer nada, por lo menos en la ciudad de Arequipa, donde se concentra el 80% del electorado, crece sustancialmente. O sea, según algunos datos que a mí me parecen fidedignos, él estaría ubicado en un puesto muy expectante sin hacer campaña. Bueno, yo tendría mis reservas con respecto a los datos, porque yo he visto bastantes encuestas también que han salido al calor del Mundial y antes incluso, pero no tienes la famosa ficha técnica y son empresas que no me inspiran mucha confianza con respecto a los resultados. Y en el que lo ponen, creo, en el tercer, cuarto lugar de las preferencias a Elmer. Claro, ¿quiénes podrían salir? Yo también coincido con Segarra, Ismodes, más que Segarra incluso, porque Ismodes estuvo así de ganar las elecciones. Recordemos que hasta se metió al tuturuto a bañarse, Sí, pues. ¿no es cierto? Así de ganar las elecciones regionales. Pero el tema es, ¿cuál de ellos, que cumple con los requisitos y con las normas, cumple con las expectativas de la ciudadanía? En tu opinión, ¿quiénes crees que entre quiénes esté la segunda vuelta? Bueno, entre los que yo creo que podrían pasar, no necesariamente tendría que ser los que le convienen a Arequipa. Claro. Yo creo que podría ser Alfredo Segarra y Javier Ismodes. O sea, esos son los que más fuerza crees que tengan para poder llegar a una segunda vuelta. Que recalco, no necesariamente creo que sean los que le convienen a Arequipa. En la alcaldía sí es muchísimo más difícil de pronosticar Sí. porque ahí no hay segunda vuelta, entonces puede pasar que alguien con un 12, 13% termine Claro. siendo alcalde de la ciudad. Lo que le va a dar legalidad al proceso porque está cumpliendo con las normas, pero la autoridad pierde legitimidad, que es un aspecto que hay que conservar en ambos lados. Que la autoridad sea legítimamente elegida, pero que goce de legitimidad popular. Así que no se elegida con 20, 30, 30 y tantos, sino que con la mayor cantidad de votos. Pero con la gran cantidad de candidatos que tenemos, el voto se va a dispersar, como en la vez pasada. Mario, te agradezco mucho por haber Gracias a ti. venido al programa. Mario Berríos, sociólogo con una maestría en política, ha estado con nosotros mostrándonos este telón de fondo que hemos dejado de ver por el Mundial. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo Avión.